Bendito y soberano Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has dado tu palabra. Has empeñado, Señor, tu promesa, la promesa de un Salvador, promesa que produce fe, esperanza en el corazón del hombre, de manera particular, Señor, de aquellos en los que tú mismo has hecho esta obra por tu Espíritu Santo. Nos gozamos, Señor, en esa bondad tuya, en esa misericordia tuya, y te pedimos, Señor, que nuestro corazón se regocije al escuchar las buenas nuevas y en la afirmación de tu promesa para nosotros, de la misma manera que en la primera vez, en la segunda ocasión también, Señor, en tu segunda venida, que tu pueblo sea alentado por tu palabra para esperar lleno de fe este regreso. Entre tanto, Señor, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos fortalezca para mantenernos firmes, Señor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Celebramos, hermanos, el tercer domingo de Adviento. Este es el tercer domingo, aproximándonos ya a la celebración, a la proclamación de la promesa cumplida del advenimiento del Mesías. Pero antes de llegar a ese punto, en este tiempo de Adviento recordamos las promesas del Señor. Las promesas de Dios que están dadas para despertar la fe en el corazón de su pueblo. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es por eso que desde nuestros primeros padres, después que desobedecieron, Dios mismo vino, y como ya vimos el primer domingo de Adviento, nuestro Señor empeñó su palabra, prometió un Salvador. Esa palabra del Señor, esa promesa del Señor despertó en nuestros primeros padres la esperanza, la fe, y vivieron esperando el cumplimiento de esa promesa. En el segundo domingo de Adviento hablamos también de cómo esa promesa del Señor se reafirma o se confirma en tiempos difíciles, en tiempos de crisis como los nuestros. ¿Por qué? Porque todos los tiempos de crisis confrontan al hombre, nos ponen, por decirlo de esta manera, entre la espada y la pared. Es entonces en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, cuando el hombre deja ver sus verdaderos principios, aquello en lo que verdaderamente cree, aquello en lo que verdaderamente está convencido. Un ejemplo de eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, dice el Señor. Y en la manera que se siembra el trigo es tomando un puño y arrojándolo de manera que pueda abarcar un terreno bastante importante, de manera que la semilla caiga lo más homogéneamente posible. Así que el sembrador no calcula exactamente dónde va a caer. Parte de la semilla cae en el camino, parte de la semilla cae entre espinos, parte de la semilla cae entre pedregales y la mayor parte de la semilla cae en terreno bueno. El Señor dijo allí en esa parábola que
la semilla que cayó en el camino no fructificó en absoluto, porque inmediatamente que cayó, las aves del cielo llegaron y se comieron esa semilla. Pero los siguientes dos, la semilla que cayó entre pedregales y entre espinos, comenzó a desarrollarse un poco, echó un poquito de raíces, comenzó a emerger su tallo, pero puesto que no tenía profundidad, rápidamente se secaron estas plantas. En ese punto, el Señor dice que estos dos tipifican a dos tipos de personas. Aquellas personas que habiendo creído, habiendo escuchado el Evangelio, dan un paso adelante como si se apropiaran de él, pero para unos dice inmediatamente que después viene el afán de este siglo, el afán de este mundo, y que ser de Cristo comienza a ser probado. Entonces, aquella gente, aquellos que escucharon el Evangelio, que dieron un paso adelante, entonces dan marcha atrás, porque no quieren asumir el costo del Evangelio. Otros que también, en la misma manera, escucharon el Evangelio, dieron un paso adelante, inmediatamente que vinieron las persecuciones y vinieron las pruebas, también dieron marcha atrás, mostrando que las convicciones de su corazón no eran tan fuertes, no eran tan firmes, que como dice un proverbio muy nuestro, dieron marcha atrás, como diciendo, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Es decir, no quisieron asumir el costo. Y entonces, aquí lo que se manifiesta es qué tan profundas son las convicciones. Los momentos de crisis prueban de verdad las convicciones. Es cuando verdaderamente el hombre se muestra en aquello que tiene en su corazón. Estas palabras tan conocidas, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor no solamente nos da una palabra, palabra de promesa, palabra que despierta la fe y la esperanza en el corazón de su pueblo. Para confirmar esa palabra nos da una señal. La señal de que su promesa será cumplida. Los seres humanos necesitamos muy a menudo de señales que nos confirmen, que nos afirmen en las promesas que recibimos, ¿no? Es decir, como si dijéramos, ¿qué garantía tengo de que vas a cumplir tu promesa? El esposo puede señalar, o la esposa puede señalarle al esposo su anillo, viceversa, al decir, este es símbolo de promesa, de tu promesa. Prometiste. De otra manera, también hay otros símbolos que usamos, en los cuales nos sirven para decir, esto es señal de que voy a cumplir mi promesa. Y el Señor da esta promesa acompañada de una señal. La señal de que el Señor cumplirá su salvación. Y este es el tema del día de hoy. Dios nos da una señal de que cumplirá la salvación prometida a nuestros padres. Tenemos que entender el contexto, porque como ya lo solemos hacer, sacamos este versículo del contexto y lo tomamos solo. Pero detrás de este versículo hay un contexto que nos lleva a entender el significado de esta señal y que se cumplió, como lo leemos en los evangelios, cuando vino el ángel a María y le expresó estas mismas palabras.
que el hijo que nacería de su vientre se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero veamos el contexto de esta profecía. ¿Cuándo se dijo esta profecía? Capítulo 7. Desde ahí viene lo que Isaías está hablando. Este versículo y este pasaje del capítulo 9 no puede ser aislado. Forma parte de toda una historia, de toda una narración. En el capítulo 7 nos dice que este mensaje fue dicho en el tiempo del rey Acaz. Dice el versículo 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam. Y la profecía precisamente del capítulo 7 es para Acaz. Las palabras que aquí se dicen son de Dios para Acaz. Ahora, tenemos que ir más atrás todavía para entender entonces qué estaba pasando, por qué esta palabra para el rey Acaz. Y es necesario que vayamos hasta Segunda de Crónicas, capítulo 28. El reinado del rey Acaz. Un pasaje paralelo a esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 16, donde si leemos, voy a tomar Segunda de Crónicas 28, pero para una amplitud más, porque ya junto con la lectura de Segunda de Reyes 16 nos da una visión más amplia de los detalles de la historia que está pasando. ¿Quién era Acaz? Acaz, dice el versículo 1 del capítulo 28 de Segunda de Crónicas, tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Es decir, murió relativamente joven. Comenzó a reinar a los 20, muy joven, y reinó 16 años. ¿Cuánto es eso? Muy joven. Bueno, pero miren lo que dice el mismo versículo 1 en esa frase que puede resumir toda su vida. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso resume toda su vida. En muchos de los episodios de Segunda de Crónicas o Primera o el Libro de los Reyes, a veces solamente dedica un versículo, 2 versículos, 3 a un rey. Y aunque su reinado fue de mucho tiempo, en 3 versículos resume lo que hizo. Porque delante de Dios no interesa tanto, digamos, los hechos particulares, sino Dios lo que sopesa es el corazón. Como diciendo, ¿el rey vivió obedeciendo a Dios o el rey vivió en rebeldía a Dios? Porque todos los hechos de su vida y hechos particulares se resumen en esa sola frase. Dios pues dice de Acaz, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? En detalle, dice el versículo 2, anduvo, ¿no? Más que andar en los caminos de Jehová, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Porque Acaz es rey de Judá. Acaz vive en Jerusalén. Ya se había dividido el reino desde los tiempos de de Roboam y de Jeroboam, Roboam hijo de Salomón. Ya se había dividido las 10 tribus del norte, que siguieron llamándose Israel, y Judá particularmente, con otras porciones de las tribus, en el sur, que es a lo que conocemos como Judá. En el norte hubo otro rey, también famoso por su apostasía, desde el mismo comienzo del reino del norte, que fue Jeroboam I. Apostató. Y después la apostasía caracterizó a los reyes del norte.
Un famoso rey del norte apóstata fue Acab. ¿Se acuerdan de Acab y de su esposa Jezabel? En tiempos de él predicó el profeta Elías, cuando se enfrentó a los profetas de Baal y toda esta historia que leemos en las Escrituras, ¿no? Cuando desafió a los sacerdotes de Baal. Bueno, esa apostasía caracterizó al norte. El sur, Judá no se corrompió tan rápido, pero miren lo que Dios dice precisamente es por algo, porque Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Y un rey del sur de Judá, Jeroboam, se me fue el nombre, se casó con la hija de Acab, Atalía, y trajo sus costumbres paganas al sur. Bueno, por eso dice aquí que en lugar de andar en los caminos de Jehová, Acab más bien imitó a los reyes del norte. Anduvo en apostasía. Y miren de qué manera. Versículo 3. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar. Miren, ¿qué se necesita para eso? Hizo pasar a sus hijos por fuego. Acaz, sacrificó niños. Algo abominable para Jehová. Eso fue todo lo que hizo, ¿no? Ya de por sí eso es gravísimo. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Se entregó a la idolatría. ¿Cuál es el resultado de esa apostasía? El versículo dice, por lo cual Jehová Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿No? Es decir, hubo una alianza, en aquel entonces hubo una confederación entre el rey de Siria y el rey de Israel. Y los dos vinieron a pelear contra Judá. Bien, hermanos, a la luz de la Escritura podemos analizar los eventos políticos, los eventos del mundo. Porque Dios es el que está haciendo esto. Hay una confederación ahora entre los sirios y los israelitas, el norte, para unirse en sus fuerzas e ir a pelear contra Israel, porque Dios quiere castigar a Judá. Y lo va a castigar a través de una invasión de estos dos reyes. Dice el versículo 6, ¿no? Porque Peca, hijo de Remalías, este era el reino del norte, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Miren, hermanos, ¿qué significa esa guerra? ¿Qué significa esta invasión? Tratemos de imaginar el cuadro un poquito del costo que eso fue para Israel. Pero ¿por qué todo esto? Por el pecado no solamente de Acaz, sino del pueblo que va junto con él. Aunque siempre hay un remanente, como leemos en las Escrituras. Pero la apostasía de Acaz, esto que dice aquí, de entregarse a la idolatría, de sacrificar a sus hijos, a los ídolos paganos, de imitar la adoración del reino del norte, hizo enojar a Jehová.
¿Y de qué manera castiga Jehová? Hay una invasión, hay una alianza de reyes que vienen para luchar contra Acaz. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa para Acaz? Derrota. Lo derrotaron. Tomaron prisioneros. ¿Qué más? El rey del norte, el rey de Israel, mató a 120,000 valientes. ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién sabe cuántos murieron? Ni los judíos, hermano. Murieron 6 millones de judíos. Solo solo judíos. En total, fueron alrededor de 20 millones de personas. Imagínense esa invasión, hermanos. ¿Han visto las películas o documentales de la Segunda Guerra Mundial? Los aviones pasando encima de las ciudades, arrojando bombas, destruyendo ciudades, muriendo gente civil, mujeres, niños. Imagínense lo que trae la destrucción. Y todo eso, ¿por qué? En el caso de esta historia, por el pecado del rey Acaz. Por eso dice el versículo 6 al final. Todo esto pasó, ¿por qué? Porque habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Todavía sigue la historia. Dice en el versículo 8, también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos, de los israelitas, de los judíos. ¿Cuántos tomaron cautivos? Miren, 200,000. ¿Quiénes? Mujeres, muchachos, muchachas. Además de haber tomado de ellos mucho botín para que se llevaron a Samaria. ¿No son tiempos de crisis estos para Judá? Es terrible lo que está pasando. Entonces Dios envió a Obed, al profeta Obed, versículo 9, que salió a encontrar el ejército del norte, el ejército invasor, y le dijo a los israelitas: he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá. Está diciendo, Dios está enojado contra Judá, y por eso los ha entregado en las manos de ustedes. Eso es lo que está pasando. Y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. ¿Sí? Miren cómo todo esto habla de cómo los israelitas, el reino del norte, trató a sus hermanos. Los judíos eran sus hermanos, eran de las 12 tribus de Israel. Y miren cómo los trataron. ¿No? En la guerra, hasta en la guerra, hermanos, hay reglas para evitar las más grandes atrocidades. Cuando un ejército se rinde, cuando el ejército contrario se rinde, los toman cautivos y deben tratarlos con humanidad. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, surgió la ONU y surgió la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. ¿Por qué surgieron?
por todas las atrocidades que las guerras habían demostrado. Y tratar en medio de eso de poner cierto orden. ¿No? Si tomas cautivo a un soldado, trátalo con humanidad, etc. Algo así está diciendo aquí el profeta Obed a los del norte. Bueno, por la palabra de Dios, los del norte se arrepintieron, no trataron mejor a sus hermanos, los liberaron, los regresaron, etc. Pero ¿qué hizo Acaz? ¿Qué hizo Acaz enseguida? Está en una situación de apremio, una invasión, cautivos, muertos. ¿Eso qué trae? Problemas económicos, problemas sociales, inseguridad y toda una serie de cosas. ¿Y a dónde pide auxilio Acaz? Versículo 16. Va de error en error. En lugar de arrepentirse y volverse a Dios, en lugar de arrepentirse y regresar a Dios, ¿a dónde busca auxilio? En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria. Que le ayudase. Dice, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Jimso con sus aldeas y habitaban en ellas. Miren. Otra vez, ¿por qué sucedieron estas cosas? Versículo 19. Porque Jehová había humillado a Judá. Jehová había humillado de esta manera a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. En aquel entonces el rey de Asiria era Tiglat-Pileser. Dice el versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios. ¿A quién le pidió auxilio? ¿A quién le pidió ayuda? Y al que le pidió ayuda, ¿le ayudó? Dicen, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó acá la casa de Jehová y la casa real, ¿no? Y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Terrible. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, miren, vamos de mal en peor, añadió mayor pecado contra Jehová. Ya de por sí estaba mal, pero dice, añadió todavía más pecado, mayor pecado, un pecado más grande contra Jehová. ¿Por qué? Versículo 23. Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. ¿Quiénes le ganaron la guerra? Los del norte. Y miren la visión que tiene este rey. Y va y le sacrifica ofrendas a los dioses en Damasco, los paganos. Porque ¿cuál es su razonamiento? Dice, pues dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudaron y me vencieron. ¿No? Es decir, ¿por qué me vencieron? ¿Por qué nos derrotaron? Porque los dioses de los reyes de Asiria les dieron la victoria. Entonces yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. ¿Y qué dice?
bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿No? Diríamos, ¿qué está pensando este rey? ¿Qué está pensando que hace este tipo de cosas? Ahora, en este contexto, en este tiempo de crisis, ¿quién es nuestra salvación? Ustedes ven cómo todos estos acontecimientos ponen a Acaz entre la espada y la pared. Tiene que tomar grandes decisiones. Y sus decisiones tienen consecuencias. No puede hacerse a un lado simplemente y no tomar nada de decisiones. No, está contra la espada y la pared. Y en lo profundo de su corazón es o va a Dios o se aleja más de Dios. No entiende que esta ruina le ha venido como castigo de Jehová. Que el mundo es de Dios y Dios hace en el mundo su voluntad. Que los corazones de los reyes están en sus manos. Y que fue Dios el que levantó al rey de Siria y al rey de Israel para que se unieran y vinieran a luchar contra Acaz. Pero no lo entendió así. Y el costo que tiene es enorme. Cautivos, ruina, todo lo que una invasión de este tipo trae. Esclavitud, muertos, una crisis. ¿No es eso, hermanos, lo que la humanidad está viviendo hoy? ¿No tenemos una crisis de esta naturaleza también? Una crisis en la que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde está nuestro auxilio? ¿En dónde está nuestro socorro? Como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? En esta situación en la que nos encontramos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Acaz mostró su falta de sabiduría, su falta de entendimiento. Y se alejó cada vez más de Dios. Buscó la ayuda en los asirios, que para nada le ayudaron. Y después buscó ayuda en los dioses paganos, que como dice el Salmo 115, 135, no son nada. Orejas tienen y no oyen, boca tienen y no hablan, pies tienen y no andan, manos tienen y no palpan. ¿Quién le va a ayudar a Acaz? Es en ese contexto, hermanos, en el que debemos leer el capítulo 7 de Isaías. Tengamos presente todo eso que hemos dicho. En Isaías 7 dice, versículo 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Eso nos remite a 2 de Reyes 16 y 2 de Crónicas 28. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo. ¿No? ¿Qué sucedió cuando nos dijeron que en China estaba pasando algo? ¿No? Dijeron, no va a pasar nada. Pero ¿qué tal cuando ya comenzó aquí? ¿Y qué tal las últimas noticias que nos están diciendo de este incremento de los contagios? ¿No hay una experiencia más o menos así? Toca el corazón, se estremece el corazón y se estremece todo el pueblo. ¿Y cómo lo manifiesta?
El miedo. El miedo se apodera. Esto es lo que pasó. Entonces dijo Jehová a Isaías: miren, hermanos, cómo Dios no nos abandona. Miremos cómo Dios no nos deja en los momentos más adversos, más oscuros. Entonces Jehová dijo a Isaías: en esa situación, en ese tiempo del reinado de Acaz, en todo eso que hemos descrito a grandes rasgos, Dios le dice a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, ¿no? Ve tú y encuentra a Acaz. Tan grande es la misericordia de Dios. ¿A dónde andaba buscando Acaz solución a sus problemas? Lejos de Dios. ¿A dónde buscó Adán y Eva? ¿O qué hicieron cuando escucharon la voz de Jehová en el huerto? Huyeron y se escondieron. ¿Acaso no anda buscando a Dios? Es Dios quien busca a Acaz. Eso es misericordia. Porque Dios es Dios de salvación. Y su gracia se manifiesta aquí. Dice el mensaje para Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sead Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile. Mira la palabra de Dios a este hombre, a este rey apóstata: guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Miren esta frase. Porque la palabra de Dios da seguridad. ¿Qué leímos previamente que sucedió al rey y a todo el pueblo? Se estremeció el corazón. Se llenaron de miedo, de angustia. Por todo lo que leímos de la invasión en Segunda de Crónicas, pues no era para menos. Vamos a un ejemplo muy simple. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace algunos años comenzó aquí un rumor, aquí en Iztapalapa, que venían unas personas por acá entrando por sí, ¿no? Y que venían haciendo estragos? ¿Cuál fue la reacción de la gente? El rumor se extendió. ¿Y qué causó el rumor en la gente? Miedo. Los negocios comenzaron a cerrar sus puertas, las casas comenzaron a asegurar sus puertas. Este es el tipo de reacción que hay aquí. Miedo. Por todo lo que está pasando hay miedo. Pero ahí, en ese contexto, viene Dios y envía su palabra otra vez. Triste hubiera sido, hermanos, que Dios guardara silencio. Si Dios hubiera guardado silencio en el Edén, estamos acabados. Si Dios guarda silencio en esta situación de acá, estamos acabados. Si Dios guarda silencio en nuestra época, estamos acabados. Pero bendito sea Dios que no ha guardado silencio. Envía a su profeta y le dice: guarda y repósate. Mira, tranquilízate. Reposa, descansa. ¿Por qué? Dios le dice: no temas ni se turbe tu corazón a causa. Miren cómo dice Dios de estos dos reyes, estas dos
grandes reyes con todos esos estragos que hicieron. ¿Qué son estos cabos de tizón que humean? ¿Qué sucede, hermanos, después de que hacen una fogata? Y cuando se acaba la fogata, ¿no quedan dos brasas ahí humeando? Dos, tres, ¿sí? Ya no hay fuego, ya se acabó la leña, pero hay dos o tres pequeños trozos de madera que están usando, que ya están casi acabados, ¿no? Pero están humeando. Bueno, mire, Dios dice, el rey sirio y el rey del norte son como esto delante de Dios. Así que no tengas miedo. Dice, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y el hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartamos entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebel. Miren, toda una trama, ¿no? Vamos a invadirlos, los vencemos, los conquistamos, y ponemos un rey nosotros. Miren, dice el profeta, todo esto han dicho de ti estos. Pero miren la palabra del Señor, versículo 7. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así. Miren qué palabras tan sencillas, pero su significado es profundo. ¿Cuáles son las palabras de Dios? No subsistirá ni será. Dice el Salmo 2, los hombres piensan, se unen, ¿no? Las naciones se unen y piensan cosas vanas, dicen, quitémonos las ataduras de Jehová, de Dios, desliguémonos de Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice el Salmo 2? El que está en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Dios le dice acá, no tengas miedo. Esos son tizones que humean. Y yo te digo, ahí está la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice, no subsistirá ni será, es decir, no va a pasar. No va a acontecer lo que ellos quieren. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. El juicio de Dios viene. Y tiene término, dice 65 años. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y miren, les dice esto a Judá. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si no crees, no permanecerás. Toda esta es la palabra de Dios para acá. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está Dios empeñando su palabra. Está diciendo todo esto va a suceder porque todo esto lo voy a hacer yo. Y entonces dice el versículo 11. Pide una señal. ¿No? Pide una señal. Regresando a este ejemplo que he puesto antes, hermanos. Cuando se celebra una boda, cuando se hacen los votos matrimoniales, ¿no? Primero son los votos. Prometo cuidarte, protegerte, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y después se le pregunta, cuando ha dicho su promesa, cuando ha empeñado su palabra, eso bueno, ¿y qué prenda das de que vas a cumplir esa palabra? ¿No? Y es cuando dice, bueno, con este anillo
prometo delante de Dios que cumpliré mi palabra. Algo está pasando aquí. Dios ya dio su palabra. Dios le está diciendo a Acaz, no te preocupes. Estos no van a lograr lo que quieren, lo que piensan. Al contrario, dice el Señor, yo voy a traer juicio. Y le dice Dios, pide para ti señal de que esto va a cumplirse, de que mi palabra es fiel, de que mi palabra es verdadera. Pide una señal. Dice Dios, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y miren acá, dice, parece algo piadoso, pero no lo es. Dice, no pediré y no tentaré a Jehová. No pondré prueba. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino también ahora lo seréis a Dios? Por tanto, y aquí es donde Dios empeña su palabra y pone su señal y dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que como nos dicen los evangelios, traducido es Dios con nosotros. Este ejemplo en la historia, esta crisis en la historia, nos sirve de ejemplo, hermanos, para nosotros. Y se nos da esta promesa. ¿Qué significa el Adviento? En el Adviento recordamos esto que Dios ha hecho por nosotros. No seamos como Acaz, que se aleja cada vez más de Dios. Veamos que en la situación de alejamiento que tenía el hombre de Dios, Dios vino a nosotros. Y Dios nos empeñó su palabra. Y nos dio una señal de salvación. Y esa señal se ha cumplido por lo que leemos en la palabra de Dios en los evangelios. Vamos a terminar con la lectura de las Escrituras, del Evangelio. Dice el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El Adviento, hermanos, entonces, es un recordatorio de la señal que el Señor empeñó para nosotros. Una señal que confirma la palabra, su promesa de un Salvador. Señal que ha sido cumplida. Por lo cual entonces nuestros corazones deben afirmarse en la palabra de Dios, en profunda fe, en profunda esperanza, de que así como el Señor lo dijo, así ha sucedido. Y nos regocijamos en la obra que Dios ha hecho, porque nada hay imposible para Dios. Así pues, hermanos, en estos tiempos difíciles, nuestro corazón se afirme en las promesas de Dios, nuestros corazones se afirmen en la señal que Dios ha dado, y se alegren nuestros corazones y se regocijen, porque nuestra esperanza es Dios. Quiera Dios fortalecernos, amados hermanos. Oramos a nuestro